Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias por asistir una vez más a la Escuela de Primavera Online. Y vamos a comenzar ya con esta sesión de formación. Le voy a pasar la palabra a Gabri, que es el responsable del equipo País, para que os comente también uno de los programas relacionado con esta temática y luego ya daremos paso a la ponencia. Muchas gracias, Teresa. Buenas tardes a todos y a todas. Efectivamente, voy a hacer un poquito de telonero de esta super ponencia que nos van a dar desde la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados, FEJAR, y bueno, pues queríamos un poco enmarcar esta sesión de la Escuela de Primavera Online dentro del programa que digamos que acoja todas estas iniciativas que estamos haciendo que tienen que ver con el trabajo y la prevención de cuestiones relacionadas con las adicciones, tanto a drogas como a otras adicciones sin sustancia y todos los temas que tienen que ver con los trastornos de la conducta alimentaria y el sedentarismo, que son los tres ejes que aborda el programa Agente de Salud, que voy a pasar a presentaros brevemente, puesto que ya en otras formaciones hemos tenido ocasión de verlo más en detalle, ¿no? No quiero robarles mucho tiempo a nuestros invitados de hoy en esta presentación, pero sí queríamos un poquito hacer el marco de referencia y para los que no lo conozcáis, pues presentaros este programa que está disponible para todo Scouts MSC, aunque está especialmente dirigido a las ramas de pioneros y rutas, como ahora veremos. Voy a compartir la pantalla para exponeros en unas 5 o 6 imágenes en qué consiste el programa y os voy explicando. A ver, un segundito que lo comparto. Vale, si no me equivoco, debéis estar viendo ya un logo, ¿no?, del programa Agente de Salud. ¿Me podéis confirmar, por favor? Sí, se ve perfectamente. Vale, bien. Pues bueno, efectivamente vamos a hablar del programa Agente de Salud, que esto es, digamos, es su logo que habréis visto por ahí en diferentes cartelerías y anuncios que hemos hecho del programa. Pero quiero un poquito que veamos en qué consiste este programa con esta infografía, que es una que sacamos el año pasado, que recoge muy bien lo que es la información básica para aquellos que no conocéis este programa, ¿no? Es un programa de educación para la salud, como podéis ver, que va a trabajar sobre 3 aspectos concretos. Como podéis observar, está indicado a pioneros y rutas en grupos de trabajo reducidos, ¿no?, acompañados de sus monitores, como sabéis son los responsables y animadores de rutas, y digamos que lo que trata este programa es abordar los retos de salud y también lo que es el objetivo de salud de los objetivos de desarrollo sostenible. Mediante el desarrollo de varias fases en las que los jóvenes scouts, digamos, se convierten en agentes activos de esta actuación que van a realizar en el marco de su grupo de scout, ¿no? Todo ello utilizando como elemento de referencia el método scout, ¿no? Como podéis ver, se persiguen 3 objetivos a trabajar, ¿no?, que es el sedentarismo, trastorno de la conducta alimentaria y las adicciones, que incluye tanto la parte de drogodependencias como adicción a nuevas tecnologías, otras adicciones sin sustancia, ¿no?, que suele decir. Entonces, como veis, abarca esos 3 temas. No quiere decir que haya que trabajar los 3. De hecho, en una de las fases se tendrá que elegir uno de ellos, que es el que, por así decirlo, tendrá más impacto, más incidencia en su entorno cercano, sobre el que se convertirán ellos en agentes de salud, ¿no?, que es el nombre del programa, ¿no?, que es la razón de ser del programa. Como programa educativo que es, tiene varias fases que podéis ver aquí recogidas, ¿no?, para que tenga un sentido lógico este proceso educativo, ¿no? Se empieza con una fase de investigación y reflexión en la que, lo que os decía, pues se identifica ese problema, ¿no?, que en el entorno de estos jóvenes pues más incide, ¿no?, y se empieza, digamos, a analizar y a reflexionar sobre el mismo, ¿no? En la siguiente fase, es una fase muy interesante que se llama formarse y planificar, en la cual, pues bueno, a través de una herramienta que se llama cartilla de vacunaciones, que os mostraré, se dinamiza y se guía por una serie de objetivos, ¿no?, que tienen que ver sobre todo con abrirse y salir de la zona de confort, por así decirlo, pues para conocer esta realidad, entrando en contacto con otras entidades, haciendo un análisis más profundo de su barrio, de su ciudad, de su pueblo, ¿no?, sobre cómo afecta esta realidad o esta problemática, y a recabar toda la información, así como formarse sobre esa temática para luego poder llevar a cabo la siguiente fase, que es la actuación, con un conocimiento, un bagaje y un punto de partida pues con mayor valor, ¿no?
En la tercera fase, que es la actuación, ya entramos un poco en lo que es nuestra pedagogía de proyectos, ¿no? En la que tendrán que ellos, como agentes de salud, pues intentar promover algún tipo de iniciativa, de proyecto, ya sea una campaña, un spot publicitario, algún tipo de formación, de charlas, pues, en fin, de juegos, dinámicas, lo que quieran ellos plantear en su entorno cercano, como agentes de salud que son y que se están preparando para ser, hacer ese proyecto de actuación, ¿no? Y, por supuesto, todo este programa, yo diría que casi todas las fases de forma transversal, requiere una fase que es la difusión, ¿no? que es contarle al mundo lo que están haciendo, ¿no? Como veis, es un programa que basa mucho lo que es su funcionamiento en lo que se llama la pedagogía entre iguales, ¿no? Se trata de que ellos, formando y actuando, están también formándose y actuando sobre sí mismos, ¿no? Entonces, una forma, digamos, proactiva de llegar a esta prevención de estas realidades o de estos problemas, sin ser la típica, a lo mejor, charla incisiva de esto no hay que hacerlo, esto hay que hacerlo así o tal, sino que ellos van a ser los propios descubridores de esta realidad y se van a empapar de ella, ¿no? Desde el principio. Bueno, aquí veis a modo de resumen esas ventajas que aporta este programa, ¿no? De convertirse en agentes activos, hacer una realidad lo que es la construcción de un mundo mejor que perseguimos los Scouts, en fin, a ampliar conocimientos en estas áreas que tienen que ver con la salud, nuevas habilidades y bueno, convertirse en un poco referentes en su grupo y en su entorno cercano sobre esta realidad. Los grupos que se inscriben al programa, que en la página web de MSC, ahora os mostraré dónde, viene un apartado del agente de salud, ¿no? Y viene el formulario de inscripción. Una vez inscritos, lo primero que se hace llegar a los participantes es este kit de bienvenida, en el que, aparte de la guía del programa, que viene explicado todas las fases con mucha mayor profundidad que lo que estoy haciendo yo ahora, ¿no? Tiene también esa serie de elementos, ¿no? Que es un poco para simbolizar o para manifestar ya que se ha empezado el programa, ¿no? Ahí, como veis, incluye además de la guía una serie de elementos de identidad pues, de agente de salud, ¿no? Como puede ser la chapa, la pulsera, el carnet, ¿no? Y sobre todo lo que veis ahí, que es el carnet de vacunas, que son eso que os comentaba antes, para guiar la primera y segunda fases, ¿no? En la que te marca un poco qué pasos dar, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta es la guía, estas son las vacunas, ¿vale? Y aquí en esta imagen pues vemos un poco en qué consisten las vacunas, ¿no? Pues desde salir de la zona de confort, explorar el entorno, investigar en internet, crear un grupo, en fin, hacer diferentes cosas pues, para cohesionar este grupo de trabajo y también buscar información de iniciativas de iniciativas o recursos que existen en su entorno más próximo, ¿no? Sobre el tema que van a trabajar. Como otros programas que tenemos en Scouts MSC, pues bueno, una forma, digamos, de reconocer este proceso, esta progresión, ¿no? Personal y grupal, pues es a través de esta insignia que a los participantes del programa que superan, digamos, el proyecto y llevan a cabo esta fase también de difusión, pues se les hace entrega de esta insignia un poco también para visibilizar pues, esa apuesta que han hecho por ser agentes de salud, ¿no? Aquí veis, por ejemplo, unos pioneros que cerraron el programa con su insignia que les pudimos repartir hace un año. No me quiero alargar mucho más para no quitarles tiempo a nuestros ponentes, pero bueno, habéis también un poquito el decálogo del participante, lo que aporta ser agente de salud. Tenemos también un manual y un cartel para poder difundir este programa antes de que se apunten los chavales, pues poderlo presentar, poderles hacer llegar esta información. Y bueno, aparte del programa, como sabéis, tenemos otras muchas iniciativas y campañas relacionadas con el fomento de la vida saludable, ¿no? Como esta de Engánchate a la Vida, que seguramente habréis visto en redes esta última semana y que bueno, también está un poco dentro del marco de agente de salud, como esta formación, que ya no le robo más tiempo a nuestros invitados y te dejo la palabra, Teresa, para que les puedas tú presentar mejor, ¿vale? Pues muchas gracias, Gabri, por presentar el programa. He pasado el enlace de la web por si queréis echarle un vistazo y conocer con más detalle el programa. Y nada, ya doy paso a los compañeros de FEJAR, que es la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados, y es un conjunto de asociaciones de ayuda a la ludopatía que es una de las más importantes de España. Estamos muy agradecidos de poder contar con ellos. Y está aquí Juan Lamas, que es el director técnico, y también como apoyo contamos con Virtu y Lucía Fernández, que van a ayudarnos a resolver alguna duda. Si tenéis dudas podéis escribirlas como siempre por el chat y habrá algunos momentos para poder compartirlas con Juan.
Entonces, sin más dilación, ya le paso la palabra a Juan, que nos va a compartir la presentación. Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, agradecer a Scout MSC la posibilidad de reflexionar con vosotras y con vosotros sobre un tema que realmente la Federación Española y las 24 centros de tratamiento y asociaciones que la componen lleva trabajando durante 30 años de una manera transversal y partiendo de la asistencia a las personas afectadas por un trastorno del juego. También no puedo por menos de dar las gracias a mis compañeras de la Junta Técnica de la Federación Española por varias razones. Bueno, primero por estar hoy aquí acompañándome en esta presentación. Segundo, porque son las personas que me dan una perspectiva e incluso eliminan parte de los micromachismos que pueda tener después de tantos años de vivir en una sociedad que no practica la igualdad, ¿no? El tener la ventaja de compartir el trabajo diario con dos personas de género distinto y que apuestan por la igualdad y apuestan por una perspectiva de género en todas las actuaciones, fortalece la dinámica de la federación y enriquece por lo menos a mi persona. Entonces, gracias a Virtu y a Lucía por ser y por existir. Y después, bueno, gracias a todas vosotras y a vosotros por estar aquí. La verdad es que estamos hablando de un tema que nos preocupa porque lo vivimos, pero que en el marco teórico no tendríamos que estar hablando de esto. Yo tendría que empezar a decir que el juego de azar está prohibido para los menores de 18 años. Entonces, estamos incidiendo en una actividad o en una conducta de un sector de la población que legalmente no puede ejecutar, ¿no? Pero que nosotros tenemos claro por los estudios de prevención que realiza FEJAR y realizan otro tipo de instituciones, entre ellos el Plan Nacional de Drogas, de que el 20% de los menores de 18 años reconocen abiertamente que practican algún tipo de juego de azar. Y cuando hablamos de adicciones o cuando hablamos de juego, bueno, en primer lugar, interrumpirme cuando queráis. Teresa está súper preparada para en cualquier momento decirme que me calle y aunque soy gallego y normalmente no soy muy obediente, pues procuraré amoldarme y casi prefiero, bueno, interactuar con vosotras y con vosotros para ir solucionando las dudas y no dejarlo todo para el final, porque aparte con el tiempo que estamos teniendo, incluso en Galicia, porque por mucho que diga la televisión estamos a 30 grados, bueno, después de una hora a lo mejor estamos ya un poco más dormidos, ¿no? Cualquier cosa que se os ocurra o cualquier aclaración que queráis, pues la hacemos. Si no soy yo, alguna de mis compañeras seguro que tiene la respuesta adecuada. Como os decía, hablar de adicción, a mí me gusta hablar de adicción, pero me gusta hablar de adicción desde dos vertientes. Desde la vertiente personal, de la percepción y el comportamiento que tiene una persona determinada a una edad determinada y la influencia social o digamos el machaque social que estamos impuntando sobre todo a los jóvenes, ¿no? O sea, ¿toda persona puede ser adicta? Bueno, pues en esta sociedad y con el tipo de mensajes puede generar un comportamiento adictivo o puede realizar un abuso de una determinada actividad. A nivel personal os contaré que por la edad que tengo, que acabo de cumplir 19, tampoco puedo referirme muy bien a la práctica de Scouts, porque a mí me tocó la época en que yo fui de la OGE durante mucho tiempo. Quiero decir, y entonces era como un conflicto de intereses, ¿no? Pero digamos que la intención, independientemente de la ideología o del carácter, la intervención se basaba en promover una serie de actividades y promover una socialización con carácter de ocio, de alternativas de ocio, para conseguir, bueno, una evolución personal del adolescente y sobre todo una socialización entre su grupo de iguales, ¿no? Y esto en principio es lo que pasa con cualquier tipo de actividad o con cualquier tipo de conducta, quiero decir. No hay por qué pensar que ser Scout es malo. No hay por qué pensar que por quien utilice el móvil es malo. No hay por qué pensar que quien juegue a un determinado juego de azar es un adicto y tiene una situación clínica que va a necesitar de una intervención. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando realmente
los valores que nos traslada la sociedad, que nos trasladamos cada uno a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a nuestros miembros de Scouts MSC o miembros de cualquier colectivo, van enfocados con una serie de parámetros que per se tienen una serie de componentes que pueden llegar a ser adictivos. Entraremos en el trastorno de juego y en el juego de azar por esa razón, pero a mí me parece mucho más importante ver cómo una persona se convierte en adicto. Es decir, realizando cualquier tipo de conducta puedo generar una adicción y veremos qué tipo de adicción. Estamos muy acostumbrados a lo que es adicciones con sustancia. En las adicciones con sustancia, la ventaja que tienen con respecto a lo que vamos a hablar, a las adicciones conductuales o a las adicciones sin sustancia, es que tenemos a quien echarle la culpa. Quiero decir, yo que soy un fumador patológico, tengo muy claro que la nicotina tiene un componente adictivo que lo que hace es, bueno, generar una necesidad de consumir cada vez más, ¿no? Esto pasa lo mismo con el alcohol, incluso pasa con algunas sustancias psicotrópicas, como pueden ser las drogas ilegales, ¿no? Claro, se nos pone más difícil cuando en realidad no estamos hablando de una sustancia, no podemos echarle la culpa a nadie. Quiero decir, ¿por hacer deporte puedo generar una adicción? Pues claramente sí. Quiero decir, por practicar el juego, el móvil, internet, los chats, los WhatsApp, puede llegar un momento en que tenga un comportamiento de dependencia y de absorción. Pues claramente sí. En el caso del juego de azar hay muchos componentes que son estructurales. Es decir, el propio juego de azar tiene un caudal adictivo porque está manejando dinero, porque está manejando una serie de condicionantes sociales en una sociedad en que el que más tiene es el que más sabe, que hacen mucho más atractivo la reiteración de esa conducta. Pero bueno, en otro tipo de adicciones, ahí os puse algunas, pues nos va a complicar más la situación. Entonces, yo quiero reflexionar con vosotras y con vosotros en verlo en dos aspectos, ¿no? Primero, en la descripción de qué hablamos cuando hablamos de una adicción sin sustancia, en este caso, y después qué componentes o qué variables de personalidad hay y qué variables sociales o estructurales están influyendo. Bueno, todos tenemos claro que una adicción es una conducta, cualquier tipo de conducta, que se repite continuamente, que cada vez tiene mayor índice o menor índice de tolerancia, que cada vez necesitamos consumirla más en mayores dosis, si es con dinero o más tiempo, que llega un momento en que genera una pérdida de control, es decir, yo ya no soy capaz de parar. Es decir, me propongo incluso no volver a ver el móvil y continuamente cada 5 minutos me veo cogiendo el móvil y viendo si tengo algún WhatsApp o algún chat. Lo dejo, me encabrono conmigo mismo porque digo, bueno, esto es de locos, quiero decir. Hay ahora toda una serie de adicciones nuevas, entre comillas, como es la nomofobia, ¿no? Que es aquella persona que sale de casa sin el móvil y es incapaz de ir al trabajo, tiene que volver a casa a recuperar el móvil porque si no le genera un índice de ansiedad que es insoportable para él, ¿no? Y que claramente en todo este tipo de comportamiento interfiere en los distintos aspectos en los cuales yo me muevo. Quiero decir, puede ser familiar, escolar, social, lo cual me lleva a tener conflictos y lo cual me lleva a negar esa conducta. Es aquella persona o aquel adolescente que le estamos diciendo llevas 3 horas con el móvil y él te dice que no, quiero decir que estuvo solo media hora, pero que el resto estuvo estudiando, estuvo tal. O sea, niegas la propia conducta que estás realizando de una manera compulsiva, ¿no? Y que cuando lo interrumpimos aparece, como aparecen en las drogas, en las adicciones con sustancia, el síndrome de abstinencia. Es decir, lo que os decía antes, unos índices de ansiedad muy elevados, una irritabilidad que se traslada a nivel de comportamiento normalmente, entre otras figuras, por ejemplo, en lo que se llama el síndrome del emperador, ¿no? Quiero decir, es el típico adolescente que cuando abres la puerta para decirle que deje de estar con la tableta, ladra. En vez de hablar, ladra. Es decir, te tienes que ir porque es peligroso. Quiero decir, está en un estado catatónico que a él lo único que le preocupa en ese momento es cómo va en el Fortnite o si pierde alguna de las fases del Fortnite, ¿no?
Con lo cual, en resumen, estaríamos hablando, aquí os puse el caso del juego, pero podíamos empezar por el tabaco, por el trabajo, por el WhatsApp, por el móvil, por Internet. Es decir, yo practico una actividad determinada. La primera reacción que tengo es un placer inmediato. Es decir, vuelvo a retomar un poco mi historia personal. Yo empecé a fumar muy temprano, no os voy a decir la edad, pero empecé a fumar porque cuando fumé, aparte que era una cuestión de hombres, y era cuando salía el caballo blanco de Marlboro por la playa con una chica fabulosa, fumando el primer cigarro me atreví a darle la mano, a rozarle la mano a la niña que me gustaba, ¿no? Entonces, el placer no tiene por qué ser un placer físico, quiero decir, que biológico, que lo notes, sino que realmente, bueno, era una fase. Desde ese momento fui hombre, en los parámetros en los que nos movíamos en ese momento, ¿no? Claramente después aumenta el deseo de seguir practicando esa actividad y aumentan los pensamientos. En el momento que no estoy ejecutando esa conducta, estoy planificando la próxima sesión. Bueno, esto en los adolescentes, por ejemplo, las sesiones de Fortnite o de Ball o de algún tipo de videojuegos, es decir, o están metidos en el juego y entonces están continuamente repitiendo, o en los momentos de descanso, voluntario o forzoso, porque llega el padre o llega el formador y lo saca de esa nube en la que está, la cabecita del adolescente lo que está pensando es en la planificación de la próxima partida, de cómo va a hacer, con qué equipo se va a liar. Con lo cual, la propia persona, en este caso el propio adolescente, comprueba las consecuencias negativas, que no va a achacar nunca a la conducta, va a achacar a que su padre es un carca y que no le deja hacer lo que quiere. Pero sí que está empezando a tener consecuencias a nivel de relaciones familiares, a nivel de asentismo escolar, a nivel de falta de socialización, de aislamiento social, pero no es capaz de parar. Y para parar ese estado anímico disfórico que está pasando en ese momento, lo único que se le ocurre es volver a repetir la conducta. Quiero decir, si el adolescente pasa de estar encabronado con su familia y estar enfadado continuamente de conflicto, su oasis particular es volver otra vez a meterse en la partida de Fortnite, en la cual vive en un mundo irreal, normalmente con una serie de estímulos que lo convierten en un superhombre o en una supermujer, y entonces ahí no hay ningún tipo de conflicto e incluso socializa con iguales que están en la misma onda, por decirlo de alguna manera, que la aparición de este malestar, de esa ansiedad en la persona, lo que provoca al reiterar, como os decía, es un alivio, es decir, es un sedante para todos los conflictos que le está creando, ¿no? Claro, esto empieza como un hobby, quiero decir, o sea, no todo el mundo que juega tiene un problema de juego, no todo el mundo que consuma alcohol es un alcohólico, no todo el mundo que utiliza los videojuegos es un adicto a los videojuegos. Entonces, yo cojo una actividad cualquiera, el senderismo, por poner una actividad saludable y que a lo mejor controláis mucho más que yo, ¿no? Es decir, el senderismo es una actividad saludable que no tiene ninguna consecuencia negativa, se eleva mi estado de forma, socializo porque me encuentro a gente por el camino, tengo un equilibrio, no dejo de hacer ningún tipo de actividad. Bien, y esto es como yo practico una actividad, y ya digo, en este caso una actividad etiquetada por lo menos en principio como saludable, ¿no? Como podría ser el fútbol o como podría ser otro tipo de deporte, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que en un momento determinado, por la frecuencia, por la situación, por la vía de entrada a las sesiones de senderismo, de videojuego, puede llegar un momento que una persona tenga consecuencias negativas y cierto desequilibrio en su estado emocional. Pero, como os decía antes, solo lo soluciona con la reiteración de esa conducta. Es decir, a mí me hace mucha gracia esto de que los móviles tengan el contador de pasos, ¿no? Es decir, porque llega un momento en que los que practican senderismo lo que están viendo es el móvil a ver cuándo llegan a los 10.000 pasos. Es decir, y entonces se programan una cuota superior para no dejar de practicar esa actividad, ¿no? Y claramente llega un momento en que alguna de estas personas puede tener un problema ya de dependencia, ¿no? De que su conducta principal es esa actividad, aumento considerable de la frecuencia
de los efectos negativos y consecuencias negativos que tiene en su entorno, y claramente poco a poco vamos a ver unas características de personalidad que no conocíamos en esa persona concreta, ¿no? Si nosotros fuéramos capaces de conocer a un niño con 13 años sin ningún tipo de conducta o de abuso de sustancias o de actividades, y lo viéramos a los 17 años totalmente dependiente de los videojuegos o de cualquier tipo de adicción, veríamos que las variables de personalidad cambiaron, es decir, su nivel de autoestima, su falta de relaciones sociales y con una cantidad de consecuencias sociales mucho más negativas, ¿no? Que es un poco el tema del asentismo escolar, del aislamiento social, del encierro en su habitación, de la falta de relaciones familiares, que quiero decir que todas vosotras y todos vosotros me imagino que tenéis en la cabeza alguna persona que puede estar en el borde o que incluso ya está con un problema. Cuando hablamos de adolescentes, tenemos, aparte de todo lo que os estoy contando, tenemos otro problema. Quiero decir, el juego de azar en concreto, o los videojuegos, por ponerlo en contexto legal, quiero decir, en contexto de práctica mayoritaria de menores de 18 años, funciona como un mecanismo de socialización. Es decir, estamos partiendo de una actividad grupal, normalmente, que me equipara a mi grupo de iguales, que interrelaciono en pie de igualdad con mi grupo de iguales y que me gratifica a efectos de feedback entre mis amigos y yo. Es decir, todos hacemos lo mismo, todos estamos en la misma onda, todos sabemos de lo que hablamos, nos retroalimentamos unos a los otros. Por lo tanto, en principio podría ser incluso una actividad socializadora y a promover. ¿Qué es lo que pasa cuando uno de los miembros de ese grupo tiene una conducta abusiva o incluso genera una dependencia? Entonces lo que hacemos es etiquetarlo, este es el raro, y entonces lo que se produce es un enganche y por lo tanto un aislamiento social. Es decir, en este país a juegos de azar juega el 94% de la población. Los índices de personas con trastorno de juego, con ludopatía, están en un 1%. Es decir, el 94% no tiene ningún problema. Pero ¿qué es lo que hace el 94% para no cuestionarse si el juego de azar es un valor a expandir y a promocionar? Lo que hace es decir que el 1% que ya tiene un trastorno es gente muy especial y gente muy rara que necesita un trastorno, que necesita una intervención especializada por parte de psiquiatría, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que reflexionáramos todas y todos sobre estas cosas, porque realmente en estos momentos lo que tenemos en la sociedad es la percepción de actividad inocua por parte de los adolescentes de los videojuegos y la falta de información y de formación de las consecuencias negativas que puede tener ese tipo de actividad, ¿no? O sea, aquí el que no juega, el que no tiene Fortnite en casa es un bicho raro, es una persona rara, especial, ¿no? Y en cambio el que está enganchado y el que ya no lo vemos y el que ya tiene un comportamiento con unos niveles de ansiedad muy altos, incluso con agresividad, pues entonces ese es el raro y es mejor dejarlo a su lado. Os voy a poner un vídeo para ver un poco qué es lo que pierde una persona cuando está en... Me imagino que yo podré mover esto. Si no, si encuentro la... Bien, me decís si lo oís bien. Yo lo voy a compartir por el chat por si alguno no lo ve. Porque realmente no estabas allí. Momentos que al estar contándolos dejaste de vivirlos. Tecleando con una mano, te olvidaste de mirar más allá. Gritaste al mundo: yo estuve allí. ¿Realmente estabas? Te acostumbraste a mirar a través de una pantalla y a ponerle a todo un filtro, hasta que te diste cuenta de que si no sabes lo que buscas, no puedes entender lo que encuentras. Cuando prefieres tu vida digital a tu vida real, es que necesitas ayuda.
Por eso hemos creado la organización de ayuda a los adictos a Internet. Entra en soyadictoainternet.com y comprueba tu grado de adicción. Empieza a vivir tu vida real. Opel Mocha, espíritu inconformista. Bueno, yo ya empecé a darle cosas. Minimiza. Vale. Ahí, perfecto. Bien, no os marchéis, por favor. Seguir estando ahí, no vayáis todos a la página de Internet a ver si sois adictos a Internet, no. Tranquilos. Bien, pero sí que es cierto que en algún momento dado, bueno, yo siempre cuento lo mismo. O sea, mi madre sabía quiénes eran los padres de todos mis amigos. Uno era el panadero, otro era tal. O sea, en mi época todos conocíamos de dónde éramos. ¿Y tú de quién eres? Era la pregunta típica de mi madre, ¿no? En estos momentos, pues bueno, nos encontramos con adolescentes que tienen 750 amigos en Instagram o en Facebook. Cuando les preguntas a cuántos conocen realmente, pues es un 20%, un 10%, ¿no? Y eso ahora parece ser que no nos preocupa, pero ¿realmente qué nos preocupa o qué es lo que estamos acostumbrados? A ver las consecuencias ilegales o abusivas que puede tener la red, ¿no? Entonces nos preocupa cuando hay sexting o cuando hay acoso, entonces ya nos ponemos como locos y como locas todas y decimos que ¿por qué utiliza? Incluso las propias estructuras sociales, en vez de practicar una actitud proactiva de educación y de formación, no tiene más remedio que establecer criterios coercitivos. Quiero decir, todos los institutos del Estado español, el único remedio que encontraron para el tema del móvil fue establecer un reglamento de régimen interno en el cual al que le cogen el móvil se lo sacan durante 3 días, ¿no? O tiene que ir el padre a recuperarlo. Claro, a nadie se le ocurrió preguntar qué hacen los profesores con el móvil en clase. Quiero decir, y del ejemplo se aprende, ¿no? Entonces, nosotros, y creo que vosotras y vosotros también, estamos más por la formación, por la educación y por la alternativa. Es decir, no por el castigo y por utilizar técnicas aversivas o incluso dictatoriales para conseguir unos objetivos que al final no se consiguen. Claro, cuando entramos en las TIC, aquí yo tengo un problema, quiero decir, la mayoría de vosotras seguramente estáis en una fase de nativos digitales y yo, bueno, yo de Australopithecus, quiero decir, mi época fue la época de, bueno, como máximo, del teléfono de aquel de rueda, de marcar los números con la rueda, ¿no? Entonces, cuando llegaron las nuevas tecnologías, bueno, pues tuve que formarme y tuve que intentar compartir con la gente que sabe, aparte de los expertos programadores, realmente por utilización, quien más sabe son mis hijos o vuestros hijos, o que realmente son los que le dieron culo a la utilización de la nueva tecnología. Yo a los estudiantes de secundaria siempre les digo, mira, a mí me enseñasteis un nuevo idioma. Es decir, yo todo eso de los emoticonos y todo eso de poner una X para decir por qué y todas esas cosas me parece un invento del siglo. Es decir, no hay que escribir tanto, es mucho más fácil. Es decir, el pensar que mis deditos puedan hacer maravillas con un teclado súper pequeño, es decir, yo no lo entendería cuando yo tenía 18 o 20 años. Entonces, lo primero que hay que decir es que las tecnologías de la información, de la comunicación, lo que se llaman las nuevas TIC, claramente tienen una serie de ventajas y tienen una serie de posibilidades que debemos explotar. Es decir, tanto la comunicación, las visitas virtuales, incluso yo les digo a los escolares, les digo, incluso la página del Rincón del Vago, quiero decir, o sea, estas son herramientas que están ahí y que bien aprovechadas claramente van a facilitar no solo el desarrollo curricular en el ámbito académico, sino bueno, pues las habilidades sociales y la posibilidad de interrelacionar o de conocer un mundo que físicamente a lo mejor no vas a poder controlar. Pero, ¿por qué abusamos de las TICs? Claramente volvemos a la dicotomía entre los factores personales de Juan en concreto y los factores sociales, ¿no?
Entonces tendremos que ver que hay toda una serie de amalgama de estímulos que facilitan, bueno, la utilización o la no utilización. Y más que la utilización empírica, más que el que yo tenga móvil, más que si regalo un móvil con la primera comunión, que es el regalo estrella de ahora, un smartphone con conexión a internet, con datos a punta pala, y que es el regalo estrella de la primera comunión, más que eso es qué serie de valores estoy transmitiendo, ¿no? Cuando os decía antes lo de los profesores, tendremos que analizar muy bien qué es lo que pasa dentro de cada casa, ¿no? Qué tipo de valores se están transmitiendo y con qué tipo de educación, ¿no? Si hay una educación dictatorial, si hay unos valores positivos, si tenemos dos o tres emperadores en casa que hacen lo que les da la gana, si la actitud es totalmente permisiva, si no hay un control sobre las actividades. Y después, claramente, el tercer eje de funcionamiento y de percepción de nuestros adolescentes va a ser el factor entre iguales. Los compañeros de clase, los grupos, las actividades deportivas, los scouts, las distintas organizaciones en las cuales interrelaciona con iguales. ¿Y qué es lo que hacen los iguales? Y aquí es muy importante significar lo que os decía antes. El que no tiene móvil en estos momentos es un bicho raro. Es decir, y normalmente el grupo va a presionar. Es decir, va a presionar y va a etiquetar. Este es el raro, tendrá algún problema, sus padres no tienen dinero, no sé qué. Es decir, va a propiciar el aislamiento de esa persona. Con lo cual, al mismo tiempo, si estamos hablando de unos factores personales con impulsividad y con falta de autocontrol, va a posibilitar que Juan cada vez más reitere más la actitud y, por lo tanto, genere una situación de dependencia. Bueno, los síntomas creo que están claros, los estábamos hablando, ¿no? El sacrificio de otras actividades, el mentir sobre su uso, la irritabilidad, la ansiedad, la falta de sueño, el asentismo escolar o laboral en su caso. Y os puse abajo esta frase porque es lo típico, ¿no? Está raro. Cuando nos preguntan por nuestro hijo, pero mira, ¿qué le pasa a tu hijo? ¿Qué le pasa? Que lo vea así un poco tal. Bueno, debe ser la edad porque está un pelín raro. Y si cada uno de nosotras y de nosotros nos metiéramos para adentro, podríamos ver que tendríamos todas estas características, que la rareza la podríamos desarrollar con esas características que nos llevaría, bueno, pues por lo menos a plantearnos una cierta intervención. Bueno, seguimos con lo mismo, la reducción de habilidades sociales, la ausencia de actividades, quiero decir, un niño que participaba en las actividades de scouts y que de pronto empieza a decir que no va, que tampoco hace deporte, que tampoco es que cambiara los scouts por otro tipo de organización, sino que cada vez se encierra más, cada vez puede llegar incluso a tener problemas de insomnio, de sueño, de cefaleas, de migrañas, cada vez necesita más el estar delante de una pantalla. Bueno, y ahí, por ejemplo, hay mucha información de los oculistas, de los pediatras, en las cuales se ve cómo, ya no a nivel de personas concretas, sino a nivel de generación, estamos teniendo un aumento de problemas de vista, de problemas de adaptación, incluso de problemas de madurez emocional por parte de los chavales, de los adolescentes. Bien, esto es un poco el tema de los riesgos que tiene el refuerzo inmediato. Es decir, si yo no fuera capaz de rozarle la mano a la niña que me gustaba cuando tenía muy pocos años, seguramente no reiteraría, porque sí que es cierto que la primera vez que fumé tosí muchísimo y me sentó fatal. Pero yo prioricé el refuerzo del tacto con la niña que me gustaba en vez de los tosidos que me metía de pulmón, ¿no? Y creo que durante 30 años sigo haciendo lo mismo. Creo que aquí me vuelve a pasar lo mismo porque aquí. Alex, Iván, Lobo y Fermín. ¿Está su hijo? Sí, está arriba en su habitación. ¿Subís? Hola, ¿está Pablo? Arriba. Gracias, venimos a enseñarle nuevas posturas. Sí. Bonita casa. ¿Dónde
Buenas tardes. Hola, ¿estás Ana? Tienes un peluche precioso. Ven conmigo que voy a enseñarte los de mi casa. En la vida real protegemos a nuestros hijos. Hagámoslo también en Internet. www.protegeles.com. 7 de febrero, Día Internacional de la Internet Segura. Bien, esto era un poco, bueno, es un buen anuncio, un poco exagerado, pero es un buen anuncio de lo que os decía antes, ¿no? De la necesidad por parte de los padres, de los tutores, de los formadores, de realmente no mantener una actitud pasiva ante determinados estímulos que sabemos que están llegando a nuestros adolescentes. Es decir, necesitamos controlar. Controlar en el buen sentido de la palabra, porque controlar no significa prohibir, acceder, permitir, obviar todas las consecuencias, ¿no? En primer lugar, yo entiendo que lo primero que tiene que haber es un compartir. Es decir, nosotros tenemos que saber qué es lo que están viendo nuestros adolescentes, en qué redes se están manejando y qué es lo que les está llegando a través de la red, ¿no? O sea, exactamente igual que hace muchos años sabíamos lo que le llegaba del colegio, lo que le llegaba o los mensajes que le llegaban del cine o de la televisión. Bueno, claro, vuelvo a lo mismo. Con mis 18 años yo recuerdo lo de los 2 rombos en la televisión, que mis padres me mandaban para la cama en cuanto salían los 2 rombos, ¿no? Es decir, y ahora yo muchas veces pues prefiero pasar delante de la pantalla de mi hijo y no me preocupo qué es lo que está viendo y qué es lo que le está llegando por internet, ¿no? Entonces, aparte de la fiabilidad que puedan tener, podríamos hablar de las fake news y de otras muchas cosas, es decir, el tipo de mensajes y el tipo de provocaciones o de insinuaciones que se dan a través de la red, ¿no? Y las consecuencias que tiene la exposición que hacen los adultos sin ningún tipo de percepción de riesgo de lo que son datos personales, fotografías o actitudes, ¿no? Que es un poco lo que os decía antes. Solo nos asustamos cuando oímos que hay un caso de acoso, que hay un caso de suplantación de personalidad. Bien, esto es un poco para que veáis cuál es lo que dice la administración que hay. Bueno, os diré que la presentación la vais a tener grabada y la vais a tener y la vais a poder utilizar, con lo cual, bueno, no voy a dar todos los datos, pero bueno, para que veáis un poco cuál es el uso que están haciendo los estudiantes de 14 a 18 años en el tema de Internet, ¿no? La prevalencia, tanto por sexo, que también es importante y que también sería otro motivo de reflexión, la cuestión de género dentro de las adicciones sin sustancia, ¿no? Bien, y por entrar un poco en el tema del juego con dinero, bueno, este es el mismo estudio, el estudio es de la Delegación del Plan Nacional sobre Drogas. Bueno, os puse los criterios diagnósticos para que veáis cuando una persona configura ya una situación clínica, quiero decir que necesita de una intervención, quiero decir que podemos estar hablando de un jugador social, de una persona que abusa del juego, de un jugador problemático, pero también tenemos que hablar de un jugador con trastorno del juego, con ludopatía, que tiene que tener una serie de criterios para que a la hora de evaluar y de intervenir podamos establecer un diagnóstico y aplicar las medidas correspondientes, ¿no? Y esto es una cosa que a mí me parece muy interesante, que es el tema de la diferencia entre el jugador presencial y el jugador virtual. La Federación Española tiene 30 años casi de historia, tiene, como os decía antes, 24 centros de tratamiento y en estos momentos tiene como 8.000 pacientes que están en tratamiento en los 24 centros, ¿no? Si os hablara de hace 30 años, cuando fundamos la Federación Española, estaríamos hablando de la persona que tenéis a la izquierda, ¿no? De un padre de familia, de mediana edad, jugador de máquinas tragaperras, normalmente en establecimientos de hostelería, que está jugando su sueldo, que por lo tanto es un jugador presencial y que tiene, digamos, 7 años de permanencia en el juego hasta que acarrea una situación patológica. En estos momentos, en los centros de tratamiento, estamos hablando, bueno, va descendiendo, pero sí que estamos hablando de un joven virtual que utiliza el juego online o el juego telemático, por eso os diferenciaba entre el jugador presencial y online. Porque, bueno, ahora os lo explicaré, la leyenda urbana del juego online, pero sí que hablamos de un joven
con o estudiante que se está gastando su paga semanal o con el primer trabajo que hace en vacaciones, que utiliza casi siempre el dinero de sus padres en base a mentiras, necesito para apuntes, necesito para excursiones y tal, y que en algunos casos suplanta la identidad de un adulto para pagar con tarjeta de crédito o para jugar online, ¿no? Porque, como os decía al principio, los menores de 18 años legalmente no pueden jugar, ni presencial ni online. Ahora veremos los mecanismos que tenemos para verificar esa situación. Bien, la percepción, lo que hablamos antes, la variable de cada una de las personas. Bueno, hay una sensación de poder y de control. Es decir, ahora son estudiantes universitarios, ¿qué me vas a enseñar tú a mí? Yo no puedo caer en la historia que caíste tú, que eres tonto, que no tienes ni estudio, porque yo estoy estudiando informática. Es decir, a nosotros nos llegan pacientes de primeros cursos de carreras de ciencias, de matemáticas y de informáticas que se creen que su futuro es el juego del póker, porque ellos controlan y son capaces de establecer una serie de herramientas para calcular y para todas estas cosas. Al final comprueban que tienen un problema de adicción y que no todo es la gallina de los huevos de oro, no es el juego de azar. Utilizan la diversión y el entretenimiento, lo que hablamos antes, la socialización. ¿Cuál es su comportamiento? No la percepción, no lo que ellos piensan, sino el comportamiento. Bueno, primero la negación del problema, como todos los adictos, el aislamiento, el autoengaño, es decir, él siempre tiene justificación para seguir reiterando esa actividad, es porque tengo que pagar lo que debo, es porque tengo que recuperar lo que perdí, es porque quiero comprar un coche nuevo, quiero comprar una moto, quiero pagar un viaje de estudios a no sé dónde. Y eso se traslada a una desvinculación del entorno y de las responsabilidades que tiene, tanto en el ambiente familiar como en el ambiente social de amigos o de iguales, ¿no? Bien, os puse aquí algunos tipos de juego online, de apuestas, póker. Me apetece que lo veáis, porque es uno de los vídeos en los cuales participa Fejado. Bien, este es un anuncio que hizo, bueno, 888. 888 primero hizo un anuncio muy escandaloso que lo realizó Carlos Sobera, que nosotros criticamos y que nosotros denunciamos. Bien, y al final en una política de juego responsable nosotros incorporamos este tipo de anuncios en el cual, bueno, marcamos la diferencia sin demonizar la actividad del juego de azar, sin decir que es malo per se, pero sí claramente que tenemos que tener cuidado con él, ¿no? Que es un poco el objetivo de todas las campañas de prevención, ¿no? Ahora hay una política social de juego responsable que es algo que nosotros no compartimos. Primero, no compartimos como colectivo, pero después cuestionamos mucho que se pueda realizar una actividad que incorpora tanto caudal adictivo de una manera responsable. O sea, no sé, por poner un caso, no entenderíamos el fumar responsablemente. Entonces, bueno, creemos que debemos ir por la línea de otro tipo de valores a la hora de analizar el juego de azar y no propiciar el juego de azar con una etiqueta de responsabilidad en la cual la culpa siempre es del propio usuario, del propio participante. Bueno, sigo poniendo tipos de juegos. Esto es algo que es lo más moderno de todos, que son las máquinas tragaperras que estaban en los bares, ahora ya están en la red, ¿no? Entonces, esto tiene un caudal adictivo mucho mayor que otro tipo de juegos por la inmediatez del premio, por la apuesta barata, por una serie de componentes estructurales que tienen cada uno de los juegos, bueno, y los slots, bueno, y siendo actual en esta época de confinamiento en la cual se cerraron todos los establecimientos presenciales, lo que vimos es una derivación de todas las personas al juego online.
Bien, razones por las cuales utilizamos la vía online es por la comodidad, la intimidad, el anonimato, los horarios ininterrumpidos, que puedo estar 24 horas jugando, que es más dinámico, que es con pago de plástico normalmente, con la cual no tenemos conciencia de cuánto estamos gastando o cuánto estamos perdiendo, con la facilidad de la conexión a la red que podemos hacer desde un dispositivo móvil o desde una tablet o desde el ordenador de casa. Bien, esto es un poco la explicación de por qué el juego online tiene un caudal adictivo mayor que el juego presencial. Los riesgos que tiene el juego online, que son muy equiparables en mayor o menor medida, con diferencias al juego presencial. O sea, la actividad de juego de azar es una y la adicción al juego de azar es al juego de azar. O sea, yo no conozco adictos al ron Bacardí, conozco adictos al alcohol. Yo soy un adicto al tabaco, no soy un adicto al Ducaos y llevo más de 30 años fumando exclusivamente Ducaos, ¿no? Entonces, no hay adictos al juego online y adictos al juego presencial. Hay adictos al juego que mayoritariamente pues, utilizan una vía u otra, ¿no? En este caso, como ya os decía antes, el sector más joven de reciente incorporación utiliza más lo que está acostumbrado, pues la vía online, y el sector maduro, bueno, pues sigue manteniendo el juego presencial. Bien, esta es otra de las cosas que a lo mejor merecería un análisis exclusivo, ¿no? El tema de la publicidad y el tema de las promociones y de la utilización de personajes famosos que calan continuamente, que se introducen continuamente en el sector de la población que estamos viendo, ¿no? En los adolescentes. Quiero decir, si Rafa Nadal, que era un modelo de esfuerzo diario, de control diario, de entrenamiento, del día a día, de pronto aparece anunciando PokerStars, rodeado por 500 personas que todas quieren imitarlo y que todas quieren ganar, porque es lo que dice que hace ganando, pues claramente el daño que está produciendo a nivel de transmisión de valores es enorme, ¿no? Si todo esto va con Neymar, con Cristiano, con Messi o incluso con los propios narradores. Es decir, si mi padre levantara la cabeza, estoy convencido que no podría oír un partido de fútbol en la radio, porque hoy oír un partido de fútbol en la radio significa un bombardeo constante de posibilidad de apostar. Es decir, no te explican las tácticas de los equipos, pero sí que continuamente te están explicando. Bien, algunas reflexiones o algunas estrategias, ¿no? Como os decía antes, yo creo que la primera cuestión es compartir y es conocer, ¿no? Por lo tanto, los mecanismos deben tener usuarios distintos, pero deben estar en lugares comunes de la casa y todo el mundo puede tener acceso a todo lo que estemos trabajando, ¿no? Hay diferentes programas de controles parentales y diferentes programas que diferenciamos los usuarios, pero que no sea una actividad clandestina, que el ordenador no esté en el trastero. Yo me llegué a encontrar ordenadores en un trastero o en la habitación del niño con la puerta cerrada, que para entrar hay que llamar a la puerta y cuando el niño le da la gana nos abre, ¿no? Entonces nos asustamos a las 4 de la mañana que nuestro hijo esté sin dormir, ¿no? Bueno, evitar navegar sin rumbo y bueno, os puse a alguno de las entidades que trabajan mucho con la prevención, sobre todo en Internet, que es Pantallas Amigas, que me imagino que lo conoceréis, que tiene mucho material didáctico para transmitir efectos de prevención y de los riesgos que tiene la red, ¿no? Bien, el ser modelo, como os decía antes, o sea, los humanos aprendemos por imitación, básicamente, desde pequeños. Entonces, mi hijo va a verme a mí y qué es lo que hago yo y cómo funciono yo, ¿no? Entonces, yo tendré que ser un modelo, pero no un modelo con una pretensión paternalista, sino desde el punto de vista igual es transmitirle una serie de valores que a mí me funcionan y ser capaz de escucharlo y practicar una escucha activa en el momento en que se le ocurra o que le ocurra cualquier tipo de circunstancia, ¿no? Es decir, por poneros otro petardazo, quiero decir, ¿por qué nos enteramos que nuestro hijo o nuestra hija sufre acoso escolar cuando ya hay un follón en todo el instituto y seguramente lleva años o meses con ese tipo de tácticas, ¿no? ¿Cómo no somos capaces? ¿Qué es lo que está fallando para nuestra hija o nuestro hijo en el momento en que tenga una serie de conflictos sea capaz de compartirlo con nosotros sin ningún dramatismo y podamos orientarle o podamos darle soluciones, ¿no?
A mí me parece importante que se globalicen las aficiones de cada uno de nosotros, que seamos capaces de tener una perspectiva global, que seamos capaces de disfrutar de muchas actividades, de muchas personas y de muchos comportamientos, no focalizar toda nuestra alimentación emocional en cualquier tipo de actividad, es decir, ser capaz de ver a los ojos a la gente y ser capaz de exprimir el contacto humano. Sobre todo cuando estamos hablando del juego, porque en el azar no se puede influir. O sea, lo que hay que dejar bien claro es que estamos hablando de juegos con un parámetro esencial que es el azar. Entonces, por mucho que me ponga la camisa amarilla que me da suerte o lleve el pantalón roto que me da suerte, no voy a influir en los resultados. Y en cambio voy a tener unas consecuencias negativas que después me van a hacer daño y voy a tener que buscar ayuda. Bueno, pongo unas frases típicas de jugadores en rehabilitación, de los litios y de los pensamientos que tienen. Y de los pensamientos que tiene la gente, que es lo que nos cuentan los pacientes cuando llegan a los centros, ¿no? O los estudiantes que os decía antes, ¿no? El juego es una forma fácil de ganar dinero, si sigues jugando al final lo vas a recuperar. Bueno, el tema de los números, quiero decir, yo cuando hago la primitiva pongo el número en los cumpleaños de mis hijos, cuando el día que conocí a mi primera novia, porque eso es lo que me va a dar suerte. Y la teoría del casi gano, quiero decir que eso los operadores de juego sí que lo tienen muy claro, ¿no? Quiero decir, nos movemos, bueno, en una máquina tragaperras cuando salen dos figuras iguales y una distinta, bueno, el pensamiento de la persona es y casi. Entonces, el casi te motiva para reiterar la actividad, ¿no? O sea, la próxima puede ser que salga. Y en retos de futuro. Bueno, aquí solo me queda decir que yo agradezco enormemente la existencia de entidades como la vuestra. Es decir, que desde una perspectiva primero de formación y de búsqueda de transmisión de valores, ofrece, sobre todo a los adolescentes, determinadas actividades para poder socializar de una manera saludable y que todos los conflictos tengan un entorno, independientemente del entorno escolar y del entorno familiar, que sería básico. También hay que facilitarles, sobre todo a los adolescentes, entornos ya no terapéuticos, pero sí en entornos amigables, en la cual se pueda establecer una serie de coloquios en la que yo pueda confrontar las distintas opiniones o la distinta transmisión de ideas o de valores que tengo en el resto de mi vida, ¿no? Y scouts o asociaciones de la infancia, de la juventud, o asociaciones de profesionales que trabajan en ese sentido, son dignas de valorar por esa función que realizan, ¿no? Porque es incorporar, conseguir la incorporación de un adolescente a lo largo de los años en una sociedad más saludable y en una sociedad en la cual se puede hablar, se puede dialogar y se pueden buscar objetivos comunes que faciliten la vida de las personas. En resumen, yo creo que debemos aprovechar las TIC, las nuevas tecnologías y cualquier tipo de actividad para educar a menores en la responsabilidad, en el respeto, en la igualdad de género, en la justicia social, en la búsqueda de objetivos, en el esfuerzo, en la responsabilidad, en la empatía, quiero decir, a mí me parece muy, y por eso os puse esta imagen, ¿no? O sea, podemos tener todos los medios de comunicación del mundo, pero nada, absolutamente nada, sustituye la mirada del ser humano. Un poco os lo decía, como os decía antes, ¿no? Quiero decir, el ser capaces de retroalimentarnos presencialmente y conseguir gratificaciones siempre va a ser. Y si lo hacemos con muchas actividades, con muchas relaciones, que tampoco hace falta que seamos supermanes, vamos a conseguir que tal. Bien, os pongo aquí el Tesoro de Villena, bueno, aparte que como homenaje a Virtu, que es de Villena, porque sí que puede simbolizar en estos momentos la situación de la búsqueda del tesoro y entonces plantearnos cuál es nuestro tesoro. Entonces, en la medida en que podamos acompañar a cada uno de nuestros asociados, a cada una de las personas y de los adolescentes que conocemos, a conseguir un tesoro, bueno, en Villena que no vaya porque yo intenté robarlo y no me dejaron,
pero si somos capaces de conseguir el tesoro individual, tendremos mucho más fácil conseguir el tesoro colectivo para una sociedad, bueno, más justa, más social y sobre todo más motivadora para cada uno de los miembros de esa sociedad, tengan 15 años o tengan 65. Aparte de echaros las broncas porque no me interrumpisteis ninguna vez, daros las gracias por aguantar y quedamos a disposición vuestra para cualquier tipo de pregunta. No sé si Teresa nos va a dar un tiempo, pero bueno. No, muchísimas gracias por la sesión, ha sido yo creo que súper interesante y acaban de lanzar algunas preguntas ahora cuando estabas terminando, entonces he preferido no interrumpirte porque te quedaban poquillas diapositivas. Y una de las primeras preguntas que lanzan es ¿cómo ayudamos al adicto? Es decir, si yo como monitor me entero que un adolescente de mi grupo tiene algún tipo de adicción con los juegos de azar, ¿qué debería hacer? ¿Cuáles son brevemente, porque supongo que será un proceso largo, los pasos que debería seguir? Bien, en la fase de adicción normalmente la persona establece un proceso de autonegación. Es decir, yo como ya me desnudé con vosotras y con vosotros, os confesé que soy adicto al tabaco, pero si a mí alguien ahora entra y me pregunta si tengo una adicción al tabaco, no, le diré, no, mira, fumo porque me sienta bien, porque me relaja, porque me saca los nervios y todo eso. O sea, el propio adicto no se cree que tiene una adicción. Y otra de las cuestiones fundamentales a la hora de debatir con un adicto es no intentar convencerlo. Él es imposible que se convenza. Entonces, al adicto hay que plantearle primero la situación real de decirle, mira, esto es lo que te está pasando, esto es lo que vemos, y entonces tú tienes un problema, y dárselo por hecho. Y entonces la siguiente cuestión es, yo para solucionar ese problema clínico, ese problema de adicción, estoy dispuesto a ayudar. Para seguir pagándote las deudas, creyéndote las mentiras, tragándome todas tus justificaciones, ahí ya no me vas a tener. O sea, tiene que haber una postura por parte del formador, del amigo, del padre, de la pareja, en la cual no se permita, porque el adicto tiene una facilidad de manipulación y unas estrategias de convencimiento que no vas a poder superar. Porque el adicto si tiene que llorar, llora, si tiene que chillar, chilla, si tiene que pegar un portazo, pegará un portazo. Entonces, lo mejor en el enfrentamiento, por llamarlo de alguna manera, es partir ya de la base de que el problema está ahí, de que tú eres consciente del problema y que tú lo único que quieres es compartir con él la posibilidad de echarle una mano o la posibilidad de salirte del medio, ¿no? Es decir, mira, si tú esta es la vida que quieres llevar, bueno, yo te respeto, tú sigues esa vida, pero desde luego yo no voy a seguir siendo tu financiador ni tu cómplice para que puedas escapar de casa o para que decirle a tus padres que vienes a dormir a la mía o que estamos estudiando cuando tú estás en otro lado. Yo esa función ya no la hago. Ahora, si realmente, bueno, admites, porque esto tienes que admitirlo, las pruebas objetivas que hay de gasto de dinero, de tarjetas, de sacar los ahorros de la cuenta bancaria. Si es para ayudarte a eso, puedes contar conmigo para ir a un centro y poder solucionarlo, para hablar con tus padres. Quiero decir, no etiquetarlo de vicioso y de degenerado y por lo tanto autoexcluirlo de nuestro entorno, sino darle esas dos opciones. ¿Y no hay ninguna técnica o herramienta que ayude al adicto a que se reconozca como tal? ¿Es un proceso que es interno o se podría hacer de alguna forma? A ver, nosotros en lo que es material de difusión, por ejemplo, tenemos unos test de diagnóstico, no basados en el DSM-5, que es algo que comprobamos ya en los centros de tratamiento con una entrevista clínica semiestructurada, pero sí a nivel de difusión, tanto en nuestra página web como en dípticos y en las campañas de sensibilización que realizamos en el Día Nacional Sin Juego, elaboramos un test de diagnóstico de 4 preguntas fáciles, quiero decir, jugaste después de perder, cada cuánto juegas, cómo te sientes, escondes tu conducta de juego, quiero decir, muy adaptado cuando hacemos prevención en los ámbitos escolares, también muy adaptado a la edad biológica de los asistentes, para comprobar y para que ellos se den cuenta que en un momento dado
bueno, a lo mejor no podríamos decir que tienen una adicción, pero sí que en esos momentos por lo menos están haciendo un abuso de una conducta en la cual están empezando a perder el control. Entonces, a partir de ahí, con los parámetros y con las estrategias que os decía antes de compartir, de acompañar, de no fiscalizar, no denunciar, no aislar, sí que se puede llegar al convencimiento de que a esa persona le pasa algo. Acabará a lo mejor con un trastorno de juego bajo los criterios del DSM-5 o acabará con un problema de evolución y de madurez dentro del desarrollo vital de cualquier persona, ¿no? Pero cuanto antes logremos la intervención, antes vamos a ser capaces de poder echar una mano. Estupendo. Pues creo que ya no hay más preguntas, no han lanzado ninguna más. Si tenéis cualquier otra hora es el momento, si no ya pues te agradecemos muchísimo a ti, Juan, y Virtu y a Lucía también, a todo el equipo que tienes detrás, por haber participado en la sesión. Y bueno, esperamos... Ah, mira, Gabri tiene dudas. ¿Tiene alguna pregunta? Bueno, pregunta o sí, planteamiento, a ver si nos pueden dar un poquito de luz. En el sentido de que has citado así de pasada la nomofobia, ¿no? Que es lo de la adicción a los teléfonos móviles, ¿no? Tal vez esa sea una adicción como mucho más fácil de localizar y de auto asimilar, ¿no? Por uno mismo, que se dé conciencia de que está continuamente mirando el WhatsApp, continuamente con las redes, continuamente haciendo fotos a lo que les rodea sin prestar atención a lo que les rodea, ¿no? ¿Cómo puede ser de útil, o sea, trabajar sobre la nomofobia, sobre ese tipo de adicción con los adolescentes, en este caso, de cara a prevenir otra adicción, pues en este caso pues con el juego o incluso con sustancias, ¿no? Que sería a lo mejor otro paso más allá, ¿no? ¿Cómo podemos a lo mejor hacer ver esto a los jóvenes con los que trabajamos, ¿no? ¿Qué pautas, dinámicas, cómo lo plantearíais vosotros? Nosotros en lo que es la nomofobia, cuando yo hablaba de la nomofobia, diferenciaba un poco lo que es la adicción al móvil de la nomofobia. La nomofobia es los rasgos de ansiedad que provoca la ausencia de tener el móvil en la mano, ¿no? O sea, sería una parte de una adicción al móvil, o sería, digamos, una situación temporal de lo que es la adicción al móvil. Lo tenemos bastante crudo, quiero decir, lo tenemos bastante crudo por el tema que os decía antes, ¿no? O sea, si nosotros regalamos a los 9 años, como regalo de primera comunión, un smartphone, quiero decir, lo único que nos queda después es establecer límites. Quiero decir, a ver, nosotros cuando hablamos con los padres o cuando hablamos con los formadores les decimos, coño, regálale un móvil de tarjeta con un gasto limitado. Establécele muy bien cuándo utiliza el móvil, qué horas utiliza el móvil. No es lógico que el niño que está en su casa con un teléfono fijo y que está con 4 adultos esté en su habitación utilizando el móvil. Es decir, no tiene lógica. Es decir, y sobre todo, ofrécele alternativas. Es decir, la política de esto no, porque a mí no me da la gana, porque yo, como soy el maduro y soy el consciente, sé que puede tener peligro, sin dar ningún tipo de explicación, no funciona. Entonces, si yo a alguien le ofrezco otra alternativa al móvil, quiero decir, a la utilización de las nuevas tecnologías, es decir, el Fortnite, es decir, los videojuegos en general, quiero decir, los videojuegos fueron los mayores canguros que existieron. O sea, los padres estaban muy tranquilos porque los niños no montaban ningún follón, estaban encerrados en sus cuartos y cuando llegabas a esa casa decías, oye, qué niños más majos y más serios que no montan ningún follón, ¿no? Y de pronto nos convertimos en una catacumba de adictos al Fortnite y a los videojuegos y de que cada vez que salía el niño de la habitación podía montar un guirigay. O cada vez que lo llamabas para comer y no aparecía a comer, ¿no? Entonces, hay que ofrecer alternativas. Y en ese sentido es lo que os decía, que yo admiro vuestra labor. Quiero decir, toda una serie de actividades que saquen de ese aislamiento y de esa dinámica y de ese enganche y incorporen la globalización de expectativas en la evolución de una persona y sobre todo de un adolescente, siempre van a ser positivas, quiero decir. Es decir, si yo le ofrezco el incorporarlo a una escuela de fútbol, a una escuela de ajedrez, al senderismo, a Scouts, a una organización juvenil, es decir, bien, por propia naturaleza, voy a amortiguar los efectos que puedan tener las nuevas tecnologías.
el incidir sobre demonizar las nuevas tecnologías va a producir el efecto rebote. Es decir, las campañas de prevención que se hacían hace 30 años, que llegabas a los colegios y decías no te drogues, que eso mata, lo que hicieron fue que aumentara el consumo. Es decir, estás estipulando una curiosidad por parte de los adolescentes, que al fin y al cabo es un poco en lo que se maneja la publicidad de los operadores de juego. Quiero decir, en llamar a los adolescentes con estímulos muy inmediatos y con modelos muy claros de personajes famosos, para que por lo menos sientan la curiosidad. Una vez que acceden, pues entonces se incorporan otra serie de estímulos, como son los bonos, las promociones y las campañas de marketing que tienen los operadores, para que continúe accediendo ahí, ¿no? Entonces, cada uno en la medida de lo posible, la alternativa debe venir, la alternativa formativa o la alternativa conductual o digamos empírica que se puede realizar es en ofrecer alternativas de ocio saludable. Quiero decir, no demonizar las nuevas tecnologías y reconocer las características positivas que tienen las nuevas tecnologías, pero sí globalizar, no dejar que eso sea el eje principal de la motivación del adolescente. Como que al final con las alternativas de ocio saludables y tal, formativas, y que desarrolla la persona, estamos cubriendo esos agujeros, esos huecos, para no dejar espacio, ¿no?, a que pueda entrar lo otro, ¿no? Al fin y al cabo es un poco esa competencia por ocupar ese tiempo. Sí, y ese espacio. te lo cuento muy fácilmente. Aparte aprovecho que está Virtu con nosotros bueno, porque si miento, seguro que dice que miento. La Asociación de Villena, por poner una, quiero decir, todos los años organiza unas jornadas de información en las distintas localidades donde tenemos centros, ¿no? Entonces, organizábamos siempre un taller o una conferencia de alguien muy importante, incluso me invitaron a mí una vez a asistir, que soltábamos unos rollos macabeos y tal. Bien, a la cual asistían pues 10 personas o 12 personas, la mayoría de ellos miembros de la asociación, y bueno, estábamos hora y media allí, todo el mundo salía muy contentos. De mí llegaron a decir que hablaba bien y todo. De pronto se dieron cuenta que organizando una carrera del caracol en una plaza de Villena, pues tenían 300 personas. Tenían 100 niños con su bicicleta o con su patinete o con su tal, una carrera sin ningún tipo de competitividad, quiero decir, ganaba el que llegaba más tarde. Bueno, es una dinámica que me imagino que vosotras y vosotros tenéis muchas dentro de vuestra organización, quiero decir, y que incluso por desarrollar un poco, cuando presentabas el programa de salud, bueno, pues interpretaba que dentro de las actividades que van insertas en ese programa, pues estaríamos hablando algo de eso. Esa es la diferencia, quiero decir. La disertación teórica o las estrategias teóricas están dando los resultados apetecibles o realmente cada vez que llegamos a un centro dice, ahí viene el coñazo este que nos va a sacar el móvil, ya verás tú. En cambio, cuando ofrecemos otro tipo de actividades y otro tipo de estrategias y sobre todo compartimos con los adolescentes esas estrategias y somos capaces de exprimirlos, quiero decir, de darles una motivación en la propia actividad, pues realmente, aunque bien es cierto que lo que estás diciendo, quiero decir que lo que estamos es intentando arañar, intentando parcializar, pero los objetivos nosotros los valoramos como que incorporamos otra serie de ocio dentro de la cabecita de los participantes y que son capaces de verlo, quiero decir, son capaces de verlo, quiero decir, están con sus amigos, están viendo a sus amigos, tienen los rasgos de competitividad, aunque sea la carrera del caracol, muy graduados, quiero decir, vale, yo quiero ganar, pero para ganar tengo que utilizar, tengo que aliarme, tengo que socializar con mis amigos, tengo que conseguir hacer trampas y que no me vea el jurado. Nosotros los valoramos positivamente. De hecho, en todos los programas de prevención y de sensibilización estamos pasando del rollo macabeo y de las guías clínicas de comorbilidad y las explicaciones de las distintas escuelas psicológicas a
bueno, pues a hacer acampadas y a hacer senderismo. Fíjate, al final vamos a acabar haciendo alguna acampada con los scouts. Sí, la verdad. Precisamente, pues mira, a colación de lo que comentas, otra pregunta que quería haceros es que, bueno, como has visto en la presentación que he hecho del programa nuestro, Agentes de Salud, queremos que, bueno, que los propios chavales se conviertan un poco agentes de cambio, en este caso en temas de salud, y bueno, pues hay un apartado que, bueno, que hace referencia, pues eso, al contacto con las entidades y con las personas que saben de estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, sabiendo que vosotros sois una federación, quería preguntaros vuestra implantación territorial, ¿no? Pues si nos están escuchando monitores, posiblemente otros de muchos lugares de España, ¿cómo repartís por la geografía? ¿Cómo tendrían que, en este caso, los monitores o incluso los propios chavales ponerse en contacto con vosotros para poder acceder a una charla, a un asesoramiento o simplemente conoceros? A través de la página web de FEJAR, www.fejar.org, a través de los correos electrónicos, tanto mío como de la Secretaría de la Federación, que es Virtu. Nosotros tenemos un teléfono 900 de atención gratuita a las 24 horas del día, los 365 días del año, que es el 900 200 225, y después ya lo que son los centros y las asociaciones. Nosotros estamos presentes en 11 comunidades autónomas con 2 federaciones autonómicas. Bueno, y para resumir, ¿dónde no estamos? Porque es más fácil, bueno, en las islas, en las ciudades autónomas, en Cataluña, en Cantabria, en Aragón, y creo que no me dejo ninguna. En el resto de comunidades autónomas, Madrid, Galicia, Extremadura, Andalucía, Valencia, Murcia, Navarra, País Vasco, en esas tenemos algunos de los centros. Entonces, en nuestra página web hay un apartado que pone iniciación, que pone tu asociación. Entonces, pinchando ahí te va a salir la dirección y los teléfonos de cada uno de los centros que pertenecemos a FEJAR. Perfecto, veo que Virtu ha puesto el enlace en el chat con la distribución de las entidades, miembros vuestras. Y bueno, ¿no os ha llegado alguna pregunta más, Teresa? ¿Has fichado alguna? No ha llegado ninguna preguntilla más. Yo tenía una última, simplemente, bueno, ya para tampoco alargarnos demasiado, que habéis hecho referencia también al principio al trabajo que hacéis, pues, eso, con universidades, con jóvenes. Si nos queréis contar alguna iniciativa, alguna campaña, alguna cosa, experiencia en concreto que estéis trabajando que bueno, que nos pueda servir también un poco así nosotros de idea, ¿no? O que nos podéis transmitir un poco vuestra experiencia. Desarrollar un poco, bien, es en colaboración, como os decía, con el Plan Nacional de Drogas en la convocatoria de bienes decomisados, y en concreto este año, que es algo que compartiremos en la página web y que compartiremos con vosotros y vosotras cuando queráis. Es un curso de formación para prevención entre iguales, un poco en la medida de lo que os decía antes, ¿no? Yo ya estoy cansado de ir a los institutos que me ven como el abuelo Cebolleta a contarles unas historias que no tienen nada que ver, y que nosotros consideramos que los últimos cursos de las facultades pueden ser los verdaderos agentes de cambio y de prevención con los cursos anteriores, ¿no? Nosotros tenemos un programa de prevención desde hace 5 años para la ESO y para bachillerato, que es un programa LUCI con participación y con distintas actividades, pero entendíamos que este era el momento de hacer, digamos, representantes o hacer significativamente agentes de prevención a los propios estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, vamos a elaborar una guía cómic con un formato de OCA, de juego de la OCA, para ver el tema de la prevención y el tema de las adicciones, que se lo repartiremos a todos los asistentes a los distintos seminarios de formación para agentes de prevención entre iguales, y después lo colgaremos en nuestra página web y lo difundiremos socialmente con las universidades y con todos. También, como se nos puede tachar un poco de sectarios desde el punto de vista de que nosotros hablamos en principio de los pacientes, de personas que ya tienen el problema, y entonces, bueno, pues socialmente nos podían decir que somos unos resentidos y que como a nosotros nos pasó eso, pues ahora estamos en contra del mundo y vamos de talibanes por ahí, ¿no? Entonces intentamos que fuera un trabajo sobre todo con
personal de la universidad, con personal docente, a efectos de transmisión también de contenidos de una manera más didáctica y a efectos también un poco de que tenga una vertiente pedagógica que no esté mediatizada por una situación clínica como puede ser la adicción al juego, ¿no? Sino que sea, bueno, como hablábamos antes, alternativas de ocio, alternativas de valores, de transmisión de comportamientos y de valores representativos que no tengan consecuencias negativas y que no provengan, por decirlo de alguna manera, de los talibanes de Fejár, que como ellos lo pasaron muy mal cuando jugaban, pues entonces ahora no quieren que juegue nadie, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea del programa de este año. Normalmente realizamos varios programas con la colaboración del Ministerio de Sanidad, tanto en la convocatoria de IRPF como en la convocatoria de la Delegación del Plan Nacional sobre Drogas. Y después, bueno, pues tenemos un servicio de terapia online, quiero decir, para personas que no están ubicadas en donde tengamos algún centro presencial, que pueden tener una intervención a través telemática con los psicólogos del servicio de terapia online. Tenemos convenio con operadores de juego y relación con el Ministerio de Consumo en lo que es ya la sociología del juego, la operativa del juego, con el tema del juego responsable, de la publicidad del juego, que ahora está muy de moda porque hay un decreto que está funcionando por ahí, que está intentando regular la publicidad. Quiero decir que nuestra actuación tiene diferentes vertientes, ¿no? Claramente tiene una vertiente de consecución de una sociedad más saludable a todas las sociedades, pero siempre sin olvidarnos de las personas que ya están afectadas porque son los más vulnerables y necesitan de una atención y de una intervención directa. A ver, que ha llegado algún mensaje. Sí, si podrías hablarnos un poquito más sobre el borrador del Real Decreto de Comunicaciones Comerciales. Perfecto. Bien, el borrador de comunicaciones, eso me quedé un poco a medias en la parte de la necesidad de establecer una regulación sobre la publicidad del juego, ¿no? El juego online, que es cuando aparece la publicidad, se legaliza en base a la Ley 13/2011. En el año 2012, en junio, es cuando empiezan a funcionar los operadores y los operadores internacionales exigen a la administración para fijar su residencia en España y para empezar a operar de una manera legal, exigen que se permita la publicidad. Y lo consiguen. La administración claudica y les permite la publicidad, la cual había estado prohibida durante 40 años o durante 50 años. Los operadores de bingos, de máquinas tragaperras, aún hoy no tienen posibilidad de establecer publicidad en los distintos medios de comunicación, ¿no? En cambio, los operadores online lo exigieron y se lo dieron. No solo se lo dieron, sino que nosotros lo denunciamos en su momento, no se estableció un régimen fiscalizador de esa actividad. Es decir, lo que se hizo fue un convenio, un código de buenas prácticas entre los operadores y los medios de comunicación. Ellos se ponían de acuerdo, determinaban qué anuncios podían poner y tal. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, lo que todos sufrimos como las almorranas en silencio, ¿no? Una proliferación de anuncios en todos los medios de comunicación sin ningún tipo de discriminación, ni de horarios, ni de destinatarios, ni de nada. Bueno, os contaba antes lo de la radio, pero bueno, cuando uno ve la televisión a partir de las 12 de la noche o a partir de las 10 de la noche en muchos casos, y cada 5 anuncios, 3 son de juego, ¿no? Bueno, y a todo esto hay que meterle los operadores de microcréditos que incitan también a la consecución de dinero y todas estas cosas. Bien, a partir del 2014, en base a las presiones que nosotros realizamos, exigiendo que fuera la administración quien fiscalizara, se estableció un primer decreto que se tuvo 2 años en el cajón. Llegó el tema de la moción de censura, el PSOE lo tuvo otros 2 años en otro cajón y ahora parece ser que el Ministerio de Consumo. Hay una diferencia, es decir, el juego de competencia estatal, que es el juego online, porque el juego presencial, los salones de apuestas son competencia de cada comunidad autónoma, con lo cual nos enfrentamos a 17 legislaciones distintas sobre salones de apuestas, salones de juego, bingos, casinos. Eso es competencia de cada autonomía.
El Estado lo que tiene es la competencia del juego online y de los operadores públicos como Loterías del Estado y la ONCE, ¿no? Bien, ahora se está intentando implantar. Como os decía, hay una diferencia. El juego estaba hasta hace 6 meses en el Ministerio de Hacienda, no me digáis por qué, porque no lo entendimos nunca, y en estos momentos está ya en el Ministerio de Consumo. No está en el de Sanidad, que es por el que optamos nosotros, pero bueno, por lo menos nos vamos acercando a un prisma no tan recaudatorio de la actividad del juego. Es decir, el juego es la gallina de los huevos de oro para todas las administraciones. Entonces, en el juego solo hay un interés recaudatorio y economicista, nunca hay un prisma de salud pública o de las consecuencias negativas que pueda tener esta actividad. Es decir, incluso la propia administración se niega a cerrar. A raíz de la socialización o de la normalización que se hizo de las salas de apuestas con la proliferación en Madrid, está muy claro el tema de la proliferación de casas de apuestas, bueno, pues la administración tomó nota de las manifestaciones y de las distintas reivindicaciones de distintos colectivos y entonces intentó ver qué es lo que pasaba. Las comunidades autónomas gobernadas por determinados partidos políticos tuvieron unas opciones y otras opciones. No, lo que hace la administración en estos momentos es hacernos caso de una vez y establecer una regulación de la publicidad que está en fase de alegaciones públicas y de consulta con la Comunidad Económica Europea para efectivizarse. Nosotros creemos que es un paso adelante, creemos que es incompleta, falta toda la parte de prevención, toda la parte de intervención, pero por lo menos, digamos, ordena un poco la publicidad, cuida un poco a los sectores más vulnerables, como pueda ser la adolescencia, y de hecho la disposición que tiene el ministro de Consumo bueno, quedó plasmada cuando nosotros le dijimos que en el estado de alarma y de confinamiento había un aumento del juego online y entonces se estableció por Real Decreto la prohibición de la publicidad, dejándola sola de 1 a 5 de la mañana. Las manifestaciones del ministro dicen que al final el decreto irá por esa línea y nosotros estaremos muy vigilantes para que realmente sea así. No entendemos que Loterías del Estado y que la ONCE pueda patrocinar sus juegos después del telediario de las 9 de la noche. No lo entendemos, pero Loterías del Estado es un operador público, que también hay que decir que los operadores públicos con derechos especiales con respecto a otro tipo de operadores privados manejan el 42% de la actividad del juego. O sea, el juego de azar en España mueve 47.000 millones de euros, que se corresponde con el 1,7% del PIB, del Producto Interior Bruto, y que es el presupuesto de 2 ministerios medios que tenga la Administración Central, ¿no? Bueno, pues el 42% de ese volumen de movimiento de dinero está en manos de operadores públicos de la Administración, Loterías del Estado y la ONCE, ¿no? Entonces, bueno, aquí se puede ver el mucho o el poco interés que puede tener la Administración en cargarse la gallina de los huevos de oro. Bueno, pues muchas gracias, súper interesante yo creo la presentación y también la resolución de las dudas y bueno, ya son las 7:30, muchísimas gracias por haber aguantado tanto tiempo con nosotros y nada, muchísimas gracias y esperamos contar con vosotros si organizamos nuevas sesiones de formación presencial o online si continuamos así. Siempre que queráis, aquí estamos. Muchas abrazos a todas y a todos. Buenas tardes. Muchas gracias, Juan, Lucía y Víctor. Gracias a vosotros.